Bueno, bien, siempre es un gusto volver a mi alma mater y en esta oportunidad compartir con ustedes algunos de los resultados que venimos obteniendo en la aplicación de conceptos de ciencias materiales, procesamiento en fase acuosa y, en este caso, aplicado a la resolución de problemas de contaminación ambiental. Básicamente el caso de lo que es el cuerpo de agua. El tema es bastante amplio, así que mi objetivo en esta sesión es por lo menos dejar sentada en ustedes las posibilidades que tendríamos de aplicar la tecnología en problemas peruanos y ver si es que podemos desarrollar algún tipo de colaboración entre el Perú y nuestros laboratorios en la Universidad de Puerto Rico en Ayahuasca. Entonces, sin más preámbulo, podemos ir a ver cómo nos ubicamos desde el punto de vista de los desafíos en nanotecnología. Como podemos ver, hablar de diseño de materiales, manufactura de materiales a escala nanométrica, protección contra explosivos, radiología, contaminantes químicos y biológicos es de alta prioridad a nivel mundial. Ya en este está teniendo un nuevo término que recibe el nombre de agroterrorismo, que busca prevenir cualquier posible acción que podría implicar problemas de contaminación en alimentos que ingresen por Estados Unidos en este caso. Instrumentación y metrología a escala nanométrica, nanoelectrónica, fotónica y materiales magnéticos. Cuidado de la salud, de terapias y diagnóstico, donde la nanomedicina es una de las aplicaciones más cercanas a los esquemas reales, toda vez que estamos utilizando, por ejemplo, nanopartículas para tratar el problema de cáncer en pacientes, seres humanos. Allá se realizan las pruebas clínicas correspondientes. Procesos eficientes de conversión de energía y tratamiento de energía, robótica y procesos a escala nanométrica para la protección ambiental, que es lo que nos trae esta mañana. El objetivo de este slide es ver que si queremos trabajar en nanotecnología, tenemos esos 9 campos que están esperando por todos nosotros. Entonces, tomé 2 ejemplos. Uno, el caso del arsénico, que los preámbulos son inútiles porque todos sabemos que el gran grado de contaminación que significa el arsénico aquí en el Perú, en el mundo, en Pakistán y en otros muchos depósitos. Nuestro laboratorio se concentra en el control del tamaño de la partícula, fase, forma, escala nanométrica y composición. Por lo tanto, si podemos lograr ese tuning en estos parámetros de los materiales, podemos mejorar muchas de sus propiedades funcionales. En el caso, desde el punto de vista del tratamiento de cuerpos de agua, la eliminación de metales pesados o de otros oxianiones, pero que están a concentraciones altas, es decir, por encima de los miligramos por litro o incluso gramos por litro en algunos casos, y es un asunto del cual sabemos qué hacer. O sea, si existe ese problema, existe la ingeniería. El desafío está en esas soluciones acuosas que, aunque tienen niveles, en algunos casos de ppm, partes por millón, suficientemente bajos desde ese punto de vista en la escala, pero todavía altos desde el punto de vista de las regulaciones ambientales. Ahí está el desafío. Y lo que estamos haciendo nosotros es enfocarnos en esas especies complicadas, como los oxianiones, arsénico 3, arsénico 5, algunos oxianiones que todavía no están siendo observados por la Agencia de Regulación Ambiental, o el EPA, por las siglas en inglés, como por ejemplo el vanadium, que también presenta diferentes estados de oxidación. Y también nos estamos moviendo a tratar de evaluar contaminantes no convencionales, como por ejemplo algunos agentes orgánicos en el agua. Tenemos algunos ejemplos en esta presentación, y otros que por lo menos quiero comentarlo brevemente. El uso del triclosan, por ejemplo, en estos jabones desinfectantes antibactericidas que todos usamos en un momento. Resulta de que este triclosan, cuando se combina con el cloro que puede estar presente en el agua, puede generar compuestos, puede generar la degradación del compuesto principal y compuestos accesorios que pueden ser tanto o más contaminantes que el triclosan mismo y que pueden permear a través de la piel y comenzar un proceso de acumulación en el individuo. Ese tipo de problemas que todavía no representan niveles paranoicos, pero que sí van a representar una situación de un grave problema en el futuro, es lo que nos interesa. Nos queremos adelantar a los problemas de contaminación. Y la nanotecnología nos va a ayudar a hacer eso. Bueno, el problema del arsénico, todos sabemos las complicaciones que esto trae. Lo que quizás no prestamos muchas veces mucha atención es a la especiación del arsénico. Generalmente cuando mandamos a analizar una solución de agua por arsénico nos reportan como arsénico total.
Sin embargo, tenemos que saber que dos de los estados de oxidación más estables de arsénico son el arsénico 3 o arsenito y el arsénico 5 o arsenato, y la toxicología es completamente diferente, sea uno u otro. Por lo tanto, debemos de conocer cuál es la especie de arsénico que tenemos presente en los cuerpos de agua. Dependiendo de ello, sabremos qué hacer para removerlos y mejorar la calidad de la muestra. Entonces, el tratamiento es bastante simple. Vamos a utilizar nanomateriales y vamos a tratar la superficie, vamos a funcionalizarla de modo tal de que podamos hacerla accesible a una alta afinidad química con la especie que queremos remover, arsénico por ejemplo, arsénico 3 o arsénico 5. La alta área superficial expuesta por estas nanopartículas por debajo de los 50 nanómetros de diámetro permitiría muchos puntos posibles de absorción, pero por otro lado estas nanopartículas son tan pequeñas que son difíciles de manipular. ¿Se imaginan cómo sería esto en una situación real? Entonces vamos a inmovilizar las partículas en una matriz, en este caso una matriz polimérica del tipo alginato. El alginato es un polímero formado por estos grupos, el malurronato y el butyronato, que tienen propiedades de intercambio iónico, por lo tanto podemos producirlo para remover metales pesados, por ejemplo, los procesos convencionales de intercambio iónico. Es un material bastante biocompatible, sin que no va a pasar nada. Muchos de los complejos vitamínicos que podremos haber tomado con en algún momento están recubiertos están encapsulados en alginato, por ejemplo. Así que es un material ambientalmente amigable. Resulta que cuando este alginato lo promovemos el cross-linking entre la cadena alginato con iones equivalentes o equivalentes, vamos a formar un gel. Un gel que, dependiendo de la condición de operación, van a formar esferas que podrían ser excelentes materiales para inmovilizar la fase nanométrica de nuestro interés. Estos son los kits de alginato de calcio que estamos produciendo por una simple reacción de alginato de sodio y cloruro de calcio a temperatura ambiente. Los kits se forman inmediatamente y podemos controlar el tamaño de los mismos, sencillamente controlando el tamaño de la gota y el tiempo de contacto y la concentración de cloruro de calcio. El mensaje es que esto podemos hacerlo aquí sin ningún problema. Desde el punto de vista de la fase nanométrica, hemos elegido la magnetita como una primera opción, porque es un óxido de hierro bastante estable. La superficie de hierro ya sugiere afinidad por el arsénico, conocemos de esa afinidad entre el hierro y el arsénico en la superficie. Podemos funcionalizar estas partículas y el resultado podría ser de que esa superficie así funcionalizada sea capaz de absorber en mayor cantidad las especies que nos interesen. Sin embargo, como les adelanté, trabajar solo con la nanopartícula no sería práctico. Vamos a inmovilizarlo en una matriz. Entonces, algunos datos bastante rápidos para demostrar que funciona el protocolo de funcionalización. Este es el oleaje de sodio puro, esta es la magnetita que ha sido contactada con el otro de sodio. Vemos que los grupos carboxílicos, las bandas correspondientes sean anchadas y ligero corrimiento, lo cual sugiere que pueden ser grupos que están absorbidos en la superficie de la magnetita. Así luce la nanopartícula de magnetita, en este caso dispersas en oleaje de sodio. Estos son 20 nanómetros, de aquí a aquí aproximadamente tenemos 15 nanómetros, y ustedes están viendo estas líneas que no son sino los planos atómicos, sugiriendo de que estos materiales son cristalinos incluso de esa escala de tamaño tan pequeño. Queremos producir una fase nanométrica que sea soluble, estable en agua. El oleaje de sodio nos permite la esterilización de un solvente no polar, como el tolueno, el pulseno. Queremos que sea soluble en agua, vamos a promover una reacción de intercambio iónico, donde el DMSA o el dimetilsulfonic acid va a reemplazar el grupo del carboxílico del oleaje de sodio para promover lo que le llamamos el intercambio de ligando. Aquí vemos que el grupo carboxílico del DMSA puro también ha sufrido un corrimiento hacia la derecha en el espectro de infrarrojos, lo cual sugiere que puede haberse realizado un proceso de absorción química. En otras palabras, la magnetita está siendo funcionalizada de manera efectiva. Quisimos ver qué pasa con los grupos de azufre que están presentes en el DMSA. Para eso Rama nos sugiere la presencia de este modo, en esta posición, la presencia de enlaces de azufre-azufre en la estructura, lo cual nos permite sugerir que este podría ser el modelo que explica la presencia de los grupos de azufre en la superficie de la magnetita. Con esta técnica básicamente confirmamos que los procesos de tratamiento de la superficie han resultado eficientes. Este es el mecanismo. Primero funcionalizamos la magnetita con un grupo oleaje. Luego, mediante un correcto intercambio de ligandos, colocamos dos grupos de DMSA
con los grupos de azufre expuestos hacia la superficie, lo cual nos permitiría tener una superficie afín a la especie de arsénico en este caso. Una manera cualitativa de verificar que esto funciona, cuando la magnetita está tratada con cloruro de sodio, es soluble en un solvente no polar como el tolueno, cuando se ha realizado el intercambio ligando el DMCA por el oleato, vemos de que la magnetita es estable ahora en fase acuosa, que era lo que nos interesaba. Entonces, esta idea, una matriz polimérica y una fase endométrica dispersa. La matriz va a absorber metales pesados, la fase dispersa, oxidaniones, en este caso arsénico. Así lucen estos bits de final de calcio una vez que han sido cargadas con nanopartículas magnéticas, en este caso 40% en peso. Y luego pusimos en contacto estos bits a diferentes concentraciones y pHs con soluciones de arsénico. Tenemos aquí la capacidad de carga limitada de las especies de arsénico con respecto a los gramos nanocristales versus el pH. Y vemos que para este caso, el arsénico 5, los mejores resultados los obtenemos con la magnetita funcionalizada con DMCA. Estos resultados caen drásticamente a partir de pH 6.5. Muy posiblemente ya el arsénico cambió de especiación, las especies se complejan en fase acuosa y el pH más alcalinos incrementan la carga, lo cual a lo mejor favorece la reducción electrostática e impide la absorción. Así que vemos que en este rango de pH, muy cercano a los valores de pH de aguas naturales, podríamos remover arsénico 5 sin mayor dificultad. En el caso del arsénico 3, vemos que los mejores resultados los obtuvimos con la magnetita sin ningún tipo de tratamiento en la superficie. El mecanismo es distinto. El arsénico 3 no presenta una especiación tan complicada como el arsénico 3 no tiene una especiación tan complicada como el arsénico 5, de modo que incluso estos pHs, la especie predominante es neutra, no hay repercusión electrostática. Eso explicaría los mejores resultados de absorción. Creemos que eso podría ser el mecanismo que tenemos presente, que estamos confirmando mediante otros análisis de superficie como el usando HPS. Aparentemente el arsénico 5 podría reducirse en arsénico 3 y esto explicar la mayor eficiencia en remoción. Esto está en confirmación y parte de ello también está siendo emitido una patente que estamos aplicando en estos meses. Los mecanismos de absorción del arsénico 3 con la superficie de hierro ya son mecanismos bastante bien establecidos y tienen una mayor contribución. Ya sabemos que básicamente es una asociación de grupo de arsénico con el oxígeno que está en la superficie del óxido de hierro. Entonces, cuando analizamos la capacidad de carga, vemos de que para el arsénico 3 tenemos los mejores resultados con magnetita sin funcionalización, a pH 6.5, y en el caso de la magnetita con DMCA resulta la mejor combinación para remover el arsénico 5. Entonces, la respuesta es bastante simple. Si queremos remover arsénico 3 y 5, lo único que tenemos que hacer sería combinar estos dos tipos de nanopartículas. Evaluamos las nanopartículas dispersas en el polímero, en el alginato de calcio, en lo que llamamos un nanocompuesto magnético. Vemos que la tendencia se mantiene. Los resultados en cuanto a la capacidad de carga son algo menores, toda vez que ahí van a haber problemas de difusión, ¿no? Tenemos que mejorar, por ejemplo, la porosidad de la matriz del alginato de calcio para que permita que las soluciones de arsénico difundan y entren en contacto con mayor superficie de la magnetita. Así como que estas pruebas se han realizado en un shaker, en un sacudidor. Solamente queremos ver efectos preliminares. Cuando empleemos gravitación mecánica, podremos mejorar la transferencia de masa y mejorar esta capacidad de carga. El mensaje es de que tenemos un método ambientalmente amigable, relativamente simple, fácil de escalar. Imagínense esos bits en una columna, tal como lo usamos en el programa privado, así que la ingeniería ya estaría prácticamente desarrollada, el desarrollo de los materiales, lo que venimos a plantear en esta oportunidad. Entonces, eso podría resumir lo que presento en esta primera parte de la charla. Un método simple para remover arsénico 3 y arsénico 5. Podríamos utilizar en algunos de los frentes de plantas mineras que se presentan en el país. Por supuesto, habría que estudiar algunas situaciones como el efecto de fosa iónica, la consistencia de diferentes iones, pero eso también ya es más o menos conocido. Sabemos qué puede pasar y cómo mejorar los resultados. Bien, entonces, la primera parte fue el desarrollo de un material de escala nanométrica y el conocer las características de su estructura para remover oxidaniones. La segunda parte de la charla es cómo el conocimiento de la caracterización de un material de descarte nos permitiría diseñar un nuevo material absorbente, que dicho sea de paso, resulta un material compuesto, escala nanométrica, un nanocompuesto.
La goma, como dicen allá en Puerto Rico, los neumáticos como las llantas. No se sabe qué hacer con tantos neumáticos que se están produciendo en la nación americana. Es un grave problema. Hablamos de millones de neumáticos que tienen que almacenar, esperando alguna nueva opción para reciclarlos y con las consecuencias y los peligros que esto representa. La goma puede entrar en autoignición, puede incendiarse espontáneamente con altas temperaturas. Imagínense el riesgo en Puerto Rico, tenemos verano todo el año allí, y esa llama es difícil de tratar, y hubo un pequeño incendio, pequeño, por decirlo de alguna forma, que demostró que esto puede y va a suceder. La goma está almacenada, los neumáticos están almacenados sin ningún criterio. Incluso en algunas ocasiones, para disimular la situación, se ubican en fondo marino, que son fotografías de experiencias americanas con la contaminación que esto significa. Sin contar de que cuando esto se emposa, vamos a tener problemas de generación, de proliferación de zancudos y dengue y toda esa historia. Es un problema, tenemos que hacer algo con tantos neumáticos. Generalmente esto van a los vertederos, a los depósitos de basura. Es un material que no es degradable, por lo tanto se imaginan el problema que hace con tantas gomas y cada vez menos espacio en nuestro territorio. Por lo tanto hay que buscar alguna opción que permita expandir las opciones de reciclaje de material. El asunto de la contaminación del agua todos lo conocemos. La primera parte de la charla creo que lo presentó muy bien. Tenemos contaminación por especies inorgánicas y orgánicas. Algunas convencionales, otras todavía desconocidas para nosotros. Así que tenemos que buscar nuevas opciones que nos permitan limpiar estos cuerpos de agua, concentraciones que están todavía por encima de los niveles permisibles por las regulaciones nacionales e internacionales. Entonces la solución parece bastante obvia. Vamos a utilizar un material de descarte y vamos a con él limpiar cuerpos de agua. Si esto funciona bien, sería el proyecto ideal, porque resolveríamos dos problemas a la vez. Una nueva opción para reciclar este material y al mismo tiempo estamos limpiando cuerpos de agua. ¿Y por qué creemos que eso es así? Si vemos los neumáticos desde un punto de vista de ciencias materiales y analizamos su composición, tenemos que tiene carbón black, óxido de zinc, fibra de material polimérico, ácido estérico, en la matriz son elastómeros, polímeros básicamente, azufre y peróxidos y algunos aceites. Y las partículas de carbón black son nanométricas, estamos hablando de tamaño por debajo de 50 nanómetros, y están más o menos uniformemente distribuidas en la matriz polimérica. Este es un material compuesto. Se estima que las composiciones son de azufre hasta 2.22%, acero que se remueve rápidamente, óxido de zinc que puede llegar al 2.8% y carbón black que dependiendo del fabricante y el tipo de neumático puede llegar hasta el 46% en peso. Y como todos podemos saber, toda sustancia carbonácea es una solvente en potencia, el carbón activado es el mejor ejemplo. Entonces, si lográsemos manipular estos neumáticos, podemos usarlos como absorbente para especies orgánicas e inorgánicas, ya sea por proceso de absorción, ya sea por proceso de absorción con B grande, la matriz polimérica puede absorber algunos contaminantes orgánicos, o algunos procesos de intercambio iónico basados en algunos sitios activos en estos materiales. Este es el tamaño de partículas de goma triturada, de neumáticos triturados que usamos para este experimento. Lo produce una empresa en Puerto Rico, Rema. Básicamente recibe todos los neumáticos, los tritura, luego de sacar la parte microscópica como los alambres, la fibra de nylon, etc. Para los tamaños más pequeños se emplea nitrógeno líquido, se imagina, para fragilizar el polímero, ¿no? Poder hacerlo más pequeño, tamizado, y tenemos diferentes granulometrías. Luego esto se compacta, se eleva a la temperatura y se pueden formar, por ejemplo, superficies impermeables, entre otras cosas. Estos son los dos tamaños de partículas de los neumáticos que hemos utilizado. La malla 30, la malla 1420, que es la moneda un centavito, más o menos, creo que es de 5 céntimos de nosotros. Y lo trabajamos como que fuera un solvente. Son los resultados preliminares. La primera parte era ver si en verdad podemos remover contaminantes. Comenzamos con los metales pesados. Miren, diferentes concentraciones iniciales de cadmio, porcentaje de remoción en LTI. Y vemos, como esperábamos, de que cuanto menor es el tamaño de partícula de la goma granulada,
mayores del porcentaje de remoción del cambio. Esperamos, digo, porque si el de carbon black es el responsable de que produzca absorción a menor tamaño de partícula, hay una mayor superficie por unidad de masa, ¿no? Entonces eso explicaría fácilmente el incremento en la absorción. Obviamente esto va a ser más eficiente cuanto más diluida sea la concentración que contiene material contaminante. No olviden que ese es el propósito. Para concentraciones elevadas ya está todo hecho y ya se conoce qué hacer. En el caso del plomo es lo similar, pero los resultados son más altos, incluso para concentraciones tan altas como 20 ppm. Vemos que vamos a llegar del 80 hasta el 100% de remoción, otra vez con la malla más pequeña. En caso de los solventes orgánicos, como el etilbenceno, el tolueno de etileno, vemos que aquí modificamos la concentración de la aroma triturada en gramos por litro y vemos que con 10 gramos por litro, que es lo convencional que usamos en el proceso de absorción, por ejemplo, en metalurgia, tenemos excelentes resultados de absorción para estos solventes orgánicos que nos interesaron, porque ustedes podrán saber que cuando un derrame de petróleo, la primera etapa es remover todo lo macroscópico que se pueda, pero parte de los componentes de este petróleo es soluble en agua y eso genera un problema de contaminación, muchas veces no observado, pero tanto más severo que el petróleo mismo. Así que nos interesa ver cómo podemos remover esos solventes orgánicos. También nos concentramos en los hidrocarburos poliaromáticos, que como podrán saber son cancerígenos. Y pueden formarse en el proceso de combustión del carbón. O sea, hacer una parrillada podría generar algo de estos poliaromáticos, pero en concentraciones bajas, no preocuparse. El asunto allá es ver si es que esto se puede concentrar, lo cual ya significaría problemas serios de contaminación. Y como podrán ver, cuando usamos, digamos, por ejemplo, la goma triturada, podemos remover, por ejemplo, acenasteno y el fenantreno en los primeros 30 minutos aproximadamente, prácticamente el 100%. Es un proceso de absorción con D grande, creemos, favorecido por la matriz polimérica. Entonces, queda demostrado de que un material de desecho puede ser un excelente absorbente y si esto funciona, pues estaremos en condiciones de expandir el mercado de reciclaje de los neumáticos en todo el mundo, porque este problema está en todas partes. Y si se han percatado, sería un excelente absorbente y además multifuncional, porque podríamos remover metales pesados, solventes orgánicos, hidrocarburos poliaromáticos. Hemos trabajado también con agentes con antibióticos, porque lo que hacen muchos granjeros en los Estados Unidos es para acelerar el proceso de crecimiento, le meten más antibióticos a los pollitos y ellos no metabolizan el antibiótico y le crecen casi tal como entró. Si va a los cuerpos de agua, genera mayor resistencia en las bacterias del medio ambiente, lo cual implicaría que si hay un proceso de infección habría que usar antibióticos cada vez más y más fuertes, cada vez más y más caros. Así que en eso también el triclosan, como les mencioné, queremos ver si podemos removerlo con la goma triturada antes que genere problemas de contaminación por este efluente, y los resultados preliminares así lo sugieren. Y obviamente es algo que también podríamos hacer aquí, ¿no? Los neumáticos abandonados están por todas partes. Entonces, quiero cerrar esta presentación ofreciendo la posibilidad de colaboración con todos los interesados en el país, ya sea realizando estudios graduados con nosotros, siempre tenemos becas disponibles, que los considero bastante atractivas económica y académicamente hablando, internados en los mejores laboratorios en Estados Unidos, y también con interesados en las universidades peruanas, para, por ejemplo, como estamos haciendo con la Universidad de Trujillo, apoyar la parte de caracterización de materiales, ya sean análisis químicos, análisis físicos, caracterización. Tenemos todos los equipos que se necesitan para tal finalidad, y en esta charla, como es de la parte ambiental, tenemos laboratorios que son certificados por la EPA, por la EPA, para analizar, por ejemplo, soluciones hasta en el orden de las partes por trillón, que es lo que van a exigir las nuevas regulaciones para contaminantes tan severos como, por ejemplo, el mercurio y otros. También algo que cuando trabajamos aquí en Perú no resultaba tan evidente, pero por lo menos esta experiencia muestra que sí es posible formar este triángulo, este círculo virtuoso, donde el gobierno, en conjunto con la universidad, que es la universidad en la que trabajamos, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el gobierno, a través de la agencia conocida como la Autoridad de Esclarecer Sólidos, que muy amablemente nos acaba de dar $450.000 para trabajar por un año en este tipo de proyectos, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, el CEDAPAL, en el turismo, y obviamente la empresa privada y los fabricantes de automóviles, por supuesto, la vía era a decirles lo que podemos hacer con ellos.
la industria que nos provee esta goma ácida granular y un Instituto Federal de Investigación de Recursos Hídricos de Puerto Rico y el Caribe, con los cuales venimos trabajando algo de 5 años y los resultados son bastante oficiosos y hay algunos experimentos que vamos a realizar en el campo para probar de que todo esto de pasar bien en el laboratorio funciona con efluentes reales. Los primeros resultados sugieren que así sería. Bueno, como entenderán, tenemos que agradecer siempre a la gente que nos permite este tipo de experiencias. Y los variables de los globos explica muy bien lo variado e interdisciplinario que es la nanotecnología. Quien les habla es metalurgista de formación. Sin embargo, no solo los metalurgistas, sino los químicos, los físicos, todos los ingenieros tienen el background suficiente para aportar en esta, no disciplina, sino en este desafío que significa explorar nuevas propiedades de los materiales de escala nanométrica, completamente diferentes, reglas de estabilidad diferentes de escala macro, son otras reglas de juego que suceden a tamaños por debajo de los 50 nanómetros por lo general. Bueno, nuestros laboratorios no están pequeñitos, pero sí están invitados a que nos contacten al correo electrónico para intercambiar ideas sobre posibilidades de investigación. Algo que siempre queremos hacer es ver si podemos tener comité de tesis internacional. O sea, mis colegas de la UNI, se lo repito una y otra vez, si alguno aquí que me conoce, lamento decirlo en público, pero todavía no hay una reacción adecuada. Si hay un comité de tesis, ya sea de bachillerato o de maestría o de doctorado, que tenga el presidente aquí en el Perú, pero un miembro del comité de tesis, por ejemplo, con nosotros, podríamos participar de ese proyecto. Tendríamos el pretexto preciso para poder realizar los análisis. Prácticamente lo único que nos costaría sería el envío de las muestras. Y yo sé de experiencia, lo que más nos cuesta en ingeniería son las tesis cuando son experimentales, los análisis químicos. Entonces, evalúen esa posibilidad. Si les parece buena idea, van a tener mi correo electrónico para ver qué podemos hacer. Entonces, como lo han visto, son 2 pequeños ejemplos, hay mucho más que decir, pero ya siendo una hora bastante crítica para todos ustedes. Otra vez no me queda más sino agradecer al comité organizador por permitirme disfrutar de estar nuevamente en Milano Marte y a ustedes por tomar la atención. Abierto al público general, las preguntas que quieren hacer. Va a haber un plenario después, pero ¿tienen alguna pregunta? Si no, le agradecemos al profesor Pérez. Bueno, adelante. Bien, en el caso de la absorción con B, imaginemos una esponja que cuando usted exprime y la coloca en el agua, esta absorbe con B grande el agua. Entonces, básicamente, el solvente se ubica entre los poros macroscópicos de este absorbente con B grande. En caso de la absorción con D, de dedo, es básicamente un proceso superficial, donde en la superficie de un material existen sitios activos. Imagínense algún metal, hierro, un átomo de hierro en la superficie, que tiene gran afinidad por el arsénico forma un enlace que puede ser incluso covalente con el hierro que está en la superficie de ese material, y ahí hablamos de un proceso de absorción que ha ocurrido mediante generación de enlaces, sería una absorción química en la superficie del material. Se resume, absorción con D es un proceso básicamente mecánico. Absorción con D puede ser físico o químico y depende de lo que sucede en la superficie. Invitamos al profesor a acercarse. Muchas